Hola, hola a todos. Esto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con los chicos acabamos de hacer una interiorización, porque mañana empieza nuestra tarea, nuestro viaje, y entonces estábamos haciendo como un momento de silencio, de armonización, y terminamos hace 2 minutos. Por eso estoy como todavía un poco así, en otro. Así que bueno, estoy bien, estoy bien. No, simplemente estoy como todavía en ese momento interior. Bueno, vamos a comenzar entonces em, con nuestro tema de hoy. Decir y callar. Otra mosca. Basta. Bueno, claramente estoy en la energía de Géminis, porque más disperso no puedo estar en tantas cosas al mismo tiempo. Así que, bueno, bienvenidos al mes de Géminis, y como habrán visto todos los que me siguen cada uno de los meses, es como que en cierta forma voy encarnando el espíritu del mes, ¿sí? Ya me habrán visto un poco agresivo en Aries, un poco intenso en Escorpio, no sé, bueno, de diferentes formas, y bueno, este mes disperso, voy a estar disperso. Um, so, bueno, entonces vamos al tema de hoy, que es un tema muy intenso, para la mayoría de todos nosotros, que es decir o callar. Grandes rasgos del concepto. Vamos a ver. Grandes rasgos del concepto de decir y callar. Vamos a ver el concepto de decir y callar desde dos puntos de vista, desde el interior y desde el exterior. El concepto, el concepto interno podría ser también el que nos lleve, obviamente, al concepto externo. El concepto interno, relacionado al personal, relacionado a uno mismo, nos lleva a muchas veces, cuando hablo, cuando me conecto y, y me pongo a hablar por 2 horas delante de una cámara, explicando todo lo que estoy explicando, se me viene a la mente la pregunta de si realmente vale la pena decir muchas de las cosas que digo. Hay varias veces que surgen dos pensamientos paralelos. Por un lado, es si vale la pena hablar y decir todo esto, si vale la pena decir todo lo que estoy explicando. Y por el otro lado, me pregunto si, si lo que explico es lo que creo hoy, y qué pasa si el año que viene ya no creo en lo que digo.
¿Qué pasa si el año que viene por alguna razón cambio de parecer de todo lo que dije? ¿Tendrá el mismo valor lo que dije antes? ¿O todo lo que enseñé y dije todo este año no tendrá ningún valor? Y muchas veces, siendo totalmente sincero con esto, muchas veces cuando explico algunos conceptos, algunos temas, em, y veo algunos comentarios o, em, sí, comentarios sobre lo que he escrito o sobre lo que he comunicado, eh, me surge la pregunta de si realmente, mm, se entiende o no lo que digo. Y otra vez se me duplica la pregunta, en el sentido de, mm, a veces pienso que por más que uno explique 1000 veces algo, muchos no lo van a entender. Y por el otro lado pienso, tal vez es que yo no lo sé explicar y no estoy haciendo bien lo que tengo que hacer. No lo estoy diciendo de la manera correcta. Y a veces me pongo a pensar en que estas preguntas se las hicieron muchas personas en la historia. Estas preguntas se le hicieron muchas personas en la historia. Personas que enseñaban, que educaban o que hacían cosas. Y muchas de ellas se concentraron más en la primer pregunta, que es si vale la pena explicarlo a los demás, que en la pregunta, tal vez yo no lo estoy explicando de la mejor manera. Y por eso mucha gente que sabía muchas cosas prefirió callarse, no decirlo, no compartirlo, por el simple hecho de que o no querían ser juzgados, o no querían perder poder, pero muchas personas en sí am, prefirieron callarse por diversos motivos. Y muchas veces me trato de poner en el lugar de aquellos que decidieron callarse. Muchas personas en la historia, muchas personas en la historia prefirieron callarse a compartir lo que sabían, por miedo al juicio, pero también por creer que los demás no entendían o no ponían la voluntad de abrirse a comprender. Y por eso se volvieron herméticos, se cerraron. La mayoría de las personas que a lo largo de la historia sabían algo y se callaron es porque tenían miedo a no ser comprendidos. Y hay otras personas que tuvieron, no miedo, pero sí que se pusieron a pensar que tal vez la mayoría de la población humana no,
no le interesaba pensar o abrirse a conocerse. Y entonces preferían no gastar energía en la gente, haciéndose la afirmación de que si alguien realmente quería saber algo, buscaría las formas de aprender, buscaría las formas de llegar a la respuesta. Entonces también prefirieron callarse y no perder energía en otros, no perder energía en compartir la información con otros para, para no perder energía, no perder tiempo y solamente poner la energía en aquellos que realmente querían aprender. Lo cual nos lleva a pensar también en cuántas cosas callamos en nuestra vida por creer que o no nos van a entender o no nos van a aceptar o porque creemos que es una pérdida de tiempo gastar saliva en decir algo. ¿Podemos identificar esos momentos en nuestra vida? La idea de callarse está muy relacionado al miedo de ser aceptado, al miedo de ser rechazado. Es preferible callarse muchas cosas para no perder el entorno en el que me siento seguro. A lo largo de la historia de la humanidad, nosotros nos hemos callado por sobrevivir. Hay que tener cuidado con lo que uno dice para que no le juzguen, ¿no? Ese tipo de cosas. Hay que tener cuidado con lo que uno expresa para que no te miren raro. No digas esto en público, no comentes esto. He escuchado, por ejemplo, personas que dicen, no compartas tus proyectos, no digas lo que estás pensando para que no se, em, para que nadie te lo envidie y después no suceda, ¿no? Como no compartas, no digas, porque si no se dispersa la energía y nos callamos. Y la palabra es manifestadora, la palabra manifiesta, y si me callo, ¿cómo voy a proyectar un proyecto si no lo digo? ¿Cómo voy a manifestar en la materia mis emociones y pensamientos si no pongo vibración en ello? Y luego hubo momentos en las historias de la humanidad en que si decías lo que sentías y pensabas, no solo te juzgaban, te mataban. Y esto llevó a que durante mucho tiempo en la historia, mucha gente tenga miedo de decir lo que pensaba y preferían callarse. ¿Cuántos de ustedes se callaron por miedo a decir lo que sienten, lo que piensan? ¿Cuántas personas no pueden decir que aman a quien aman, que piensan lo que piensan? Y tenemos ese miedo innato a que nos echen del clan, que nos echen del grupo. ¿Y qué vamos a hacer si nos echan? Nos morimos, como en la antigüedad. Porque hay una cuestión humana que nos dice, si mi familia no me acepta, ¿qué hago? Si mi pueblo no me acepta, ¿qué hago?
seguimos pensando en supervivencia como mamíferos. Muchas veces nos olvidamos de que la humanidad es mucho más grande, de que la familia humana es mucho más grande. No solamente es el clan. El clan es un grupo genético con el cual decidimos existir, pero no vivir. El clan nos ayuda a entender qué tenemos que trabajar de nosotros, pero no es el que nos tiene que dar la seguridad, es el que nos da las herramientas para descubrirnos. Y normalmente los humanos vivimos nuestros silencios y nuestras palabras en función de lo que el clan espera que digamos o espera que no digamos. Es este miedo a no pertenecer al clan en función de lo que pueda llegar a decir que hace que mucha gente que sí se atrevía a decir prefiriera callarse la boca. ¿Por qué pasó esto? Porque cuando los que escuchan quieren escuchar, pero tienen miedo a vivir lo que escuchan, para el que explica, eso es una gran pérdida de energía. Por esto, muchos conocimientos sagrados se volvieron herméticos, es decir, cerrados, para que solo aquellos que puedan hacerse la pregunta, que tengan la voluntad de encontrar la respuesta, pudieran llegar. Y así los profesores no perdían el tiempo. O sea que las culturas más antiguas se callaron la boca, los sabios se callaron la boca para no perder energía en un pueblo que tenía miedo. Y ahora podríamos decir, eh, bueno, pero si sabían que teníamos miedo, que el pueblo tenía miedo, entonces, ¿por qué no le enseñó a no tener miedo? ¿No? ¿Por qué esos sabios no le enseñaron a no tener miedo? ¿Por qué no se abrieron y enseñaron a cómo no tener miedo? Esto nos puede llevar a pensar que tal vez esas personas querían controlarnos a partir del conocimiento, diciendo, si nosotros sabemos y ellos no saben, es más fácil que nosotros tomemos el poder. Y es lógico, ¿no? Es lógico eso. O sea, está ahí. Tiene su lógica ese pensamiento. Hasta que surge Internet. Hasta que surge Internet. En los años 90, Internet empieza a hacerse público a todo el mundo. Para el año 2010, Internet es global. Está todo. Y a pesar de eso, buscamos videos de gatitos en YouTube. ¿No? ¿No nos pasa esto? ¿Y esto por qué sucede? ¿Es porque alguien nos controla? ¿Es porque hay alguien que nos está prohibiendo saber sobre las verdades universales y está haciendo por detrás
una jugada interdimensional para controlar nuestras mentes y que no podamos encontrar las preguntas y las respuestas? ¿Hay una fuerza oscura detrás que nos prohíbe poner en internet qué significa el ser interior? ¿O es porque la mayoría de la gente simplemente no se hace la pregunta? La mayoría de las personas del mundo no encuentran porque no buscan. No sé si les ha pasado a todos ustedes que cuando empiezan a buscar, de repente encuentran. ¿No les parece fascinante eso? Pero ahora les voy a decir algo peor a esto, que es algo de básico en pedagogía. Algo muy básico en pedagogía. Una persona no va a asimilar un conocimiento hasta que no haga la pregunta por sí mismo. ¿Qué significa esto? Que yo puedo llevar a una persona a la escuela durante 30 años para que estudie todo lo que se te ocurra. Pero si esa persona nunca se hizo una pregunta, los 30 años no sirvieron para nada. Porque la clave del aprendizaje es la pregunta. Y si la persona no se hace la pregunta, no va a encontrar nunca la respuesta de ninguna manera. Es decir, no podemos forzar a la humanidad a que se haga la pregunta. Simplemente hay que habilitar los espacios para que puedan preguntarse. Es por esto que los antiguos maestros solían hablar con parábolas. Las parábolas dejan preguntas, dejan a la gente preguntándose cosas, no les da conocimiento. La parábola no da una respuesta, la parábola da una pregunta, con que la persona después se queda pensando, ¿esto para qué quiso decir con esto? Despierta la pregunta. Uno no puede, y es muy difícil, encontrar una verdad si no ha hecho la pregunta. It's very difficult for someone to find the truth if that someone didn't do the question before. Entonces, en este punto de vista, podríamos decir que mucha gente en la antigüedad se cayó y no compartió la información de lo que tenía porque creyó que la gente no estaba lista para preguntar. Y hoy podemos ver eso con Internet. No todas las personas se hacen preguntas en Internet. La mayoría de las personas no se hacen preguntas en Internet. Hay veces que muchas personas me han hecho preguntas a mí sobre qué opino sobre algunas cosas, o me han hecho preguntas a mí que son muy fáciles de ver en Internet y de contrastar a través de 2, 3, 4 páginas, porque no nos hacemos la pregunta, porque la historia nos ha acostumbrado a escuchar la respuesta de otro. Y muchas veces preferimos creernos ignorantes de algo antes de buscar una respuesta.
Y muchas veces, como tenemos miedo a no tener razón o al juicio de otro que sepa más, preferimos callarnos y no decir nada. Respecto a la información de Internet es uno de los vehículos más importantes de conocimiento, más que cualquier otra herramienta que podamos haber tenido en la historia de la humanidad. En Internet está la puerta a todo. Y lo que no está en Internet, seguro que hay algo que me puede llevar a encontrarlo. Es una red de información que nos abre a todos los datos. Y muchas veces no estamos aprovechándola bien. Internet hoy es nuestra gran herramienta de transformación personal, de acceder al conocimiento, de hacer la pregunta, de no tener miedo a decir, a compartir. Y hay de todo en Internet. De la misma forma que cuando van a un bosque encuentran frutas, pero también hongos venenosos. Lo que tengo que aprender es a discernir qué es lo que tengo que comer, porque tengo que saber si este fruto es nutritivo y si ese hongo es venenoso. Y más aún, para algunos animales, lo que para mí es un hongo venenoso es su fuente de alimento. ¿Sí? O sea que no todo es malo en Internet. Porque para unos, lo que para nosotros es venenoso, para otros puede ser su alimento. Pero este aspecto de buscar afuera no puede surgir sin el hecho de buscar adentro. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a darnos cuenta de qué cosas son las que ya tenemos dentro y qué cosas son las que podemos compartir afuera, las que compartimos afuera. Es decir, qué decimos y qué callamos. Todo lo que callamos es como aquello que negamos en la información del ser. El primer Internet, es decir, las redes que tenemos que trabajar son las internas, para poder abrirnos a las externas. Y para manifestar esto tenemos que recordar que el verbo es creador. Y esto nos lleva a esa segunda pregunta. ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Qué estoy yo aportando a esa red? A esa internet. ¿Qué cosas digo y qué cosas me callo? ¿Aporto más con mi silencio o con mis palabras? Empezar a hacernos estas preguntas. ¿Cuántas son las cosas que me callo? ¿Cuáles son las cosas que me callo por miedo o por creer que no vale la pena perder la energía? Cuando hablo de más, ¿qué son las cosas que digo? ¿Cuáles son las cosas que expreso?
o que no debería decir y digo. Es muy importante hacerse este tipo de preguntas filosóficas. ¿De qué cosas callamos y qué cosas decimos? Y recordar esto también. No hay nadie que se haya callado cosas en la historia para ocultarnos información. Pensémoslo diferente. En lugar de juzgar a otros por ocultarnos información, hagámonos un planteo diferente, que es, ¿por qué a pesar de eso no nos seguimos haciendo la pregunta? Vamos a la alineación. La vibración del día de hoy es C. La afirmación es yo soy la espiral de sonidos. También podría ser yo soy la espiral de verdades. El código del día es el tercer ojo, pineal. La energía vital de la glándula pineal es el llamado tercer ojo. La pineal es la glándula que controla la vigilia y el sueño, regulando la energía del cuerpo, revitalizándolo durante el proceso de dormir y activándose en el proceso de despertar. Todos los días, todos los seres vivos experimentamos este proceso dual de la pineal, aunque solo en ciertos periodos de la vida experimentamos este proceso energéticamente, pues la mayor parte del tiempo permanecemos dormidos y al activarse el tercer ojo permite ver lo que está más allá de la materia y sobre todo lo que está en nuestro interior, lo que llamamos el despertar de la conciencia. Y les voy a proponer hoy que sigamos bastante el silencio, ¿sí? Trataré de que no haya tantas palabras. Bueno, vamos a la alineación. Y antes de ir a la alineación, les recuerdo que a partir de mañana, eh, comienza el viaje, comienza el camino, así que ya no voy a estar en este lugar, voy a cambiar, nos vamos a otra ciudad, vamos a empezar a viajar por todos lados, así que a partir de mañana probablemente trate de hacer todas las alineaciones más cortas, las explicaciones mucho más cortas y vamos a ir directo a la alineación en algunos casos, ¿sí? Se los aviso por si acaso. Y después si veo que hubo cosas que no se entendieron muy bien, ya cuando me quede solo de nuevo, volveré a explicar algunos de los conceptos. Nos sentamos cómodamente, cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración.
Inspiro profundo y tomo conciencia de mi cuerpo reflejándose delante, como en un espejo, y tomo conciencia de cada parte de él, observándome en este reflejo. Juego con este reflejo y le sonrío. Me observo los ojos en el reflejo y reconozco que una de ambas imágenes representa todo aquello que digo y la otra todo aquello que callo. Pongo la intención de reconocer qué cosas digo y cuáles me callo, y les uno en un eterno infinito de corazón a corazón.
Me uno a mi reflejo a través de mis silencios y mis palabras en una espiral eterna de verdades. Yo soy la espiral de verdades. Yo soy la espiral de verdades. Yo soy la espiral de verdades.
Inspiro profundo y sonrío a mi reflejo. Y reconozco que yo soy un pensamiento. Yo pienso, yo pienso, yo pienso. Sonrío a mi reflejo, tomando una profunda respiración. Y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora. Gracias a todos por estar aquí un día más. Como siempre, nos vemos mañana a la misma hora, comenzando nuestro camino hacia el eclipse.